Voy a comenzar con esta reflexión sobre el Espíritu Santo y voy a hacer una lectura de la palabra donde el Señor nos quiera llevar. Y les voy a leer a ustedes de la epístola a Tito, capítulo 2, versículo 11. Dice: fundamento dogmático de estas exigencias. Porque se ha manifestado la gracia salvadora de Dios a todos los hombres, que nos enseña a que renunciando a la impiedad y a las pasiones mundanas, vivamos con sensatez, justicia y piedad en el tiempo presente, aguardando la feliz esperanza y la manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo, el cual se entregó por nosotros a fin de rescatarnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo que fuese suyo, deseoso de bellas obras. Así has de enseñar, exhortar y reprender con toda autoridad, que nadie te menosprecie. Palabra de Dios. Pues es para nosotros como católicos una oportunidad muy grande de abrazar el misterio de nuestra liturgia y sobre todo estas estaciones litúrgicas donde la Iglesia nos invita una y otra vez a recorrer todos estos dones tan extraordinarios que Dios nos ha dado y revelado en Jesucristo, y sobre todo el don del Espíritu Santo, que ya sabemos la preparación tan grande que hay en toda la vida pública de Jesús, en las conversaciones que Él tiene con sus apóstoles y con todos aquellos que lo oyeron predicar, cómo el Señor, dentro de todo lo que hace, lo más importante es que Él quiere hacernos entender que nuestra vida tiene trascendencia espiritual y que nosotros debemos elevarnos por encima de nuestra vida terrenal y por encima de los afanes de este mundo, para darnos cuenta que Él nos muestra el camino, que es un camino mucho más allá de lo que podemos ver y entender. Es un camino precioso que Él nos revela, y nos lo revela por medio de su Espíritu, porque como eso trasciende la vida natural, se necesita Espíritu para poderlo entender. Y Él insiste en todas sus conversaciones acerca del Espíritu. Obviamente que ya vemos nosotros pasajes como el de la conversación que tiene con Nicodemos, que es un doctor de la ley, y sin embargo no entiende cuando el Señor dice que tenemos que nacer de nuevo del Espíritu, y esto, a pesar de ser un hombre tan formado, no lo entendía porque no tenía esa trascendencia espiritual que venía Jesús a traer, porque precisamente el golpe más duro que recibimos nosotros con la caída del pecado original es la separación de esa gracia de la vida eterna, de la vida del Espíritu de Dios, que es precisamente ese amor incondicional, ese temor de Dios que se pierde con el pecado. Y Jesús nos enseña que lo importante que es rescatar el sentido espiritual de la vida, y además también algo más importante en esta batalla es entender que hay espíritu del mal también, y que nuestra batalla es con espíritus, y por eso San Pablo habla con esa claridad, con esa firmeza de que nuestra lucha no es entre carne y sangre, sino con los espíritus que rondan los aires, potencias, principados de las tinieblas. Y esto es parte muy importante de la catequesis del Mesías con nosotros, sus hijos pequeñitos, que hemos perdido la gracia, que no entendemos ese lenguaje espiritual, y entonces Él le dice a los apóstoles cuando están tristes, porque Él habla de irse y les explica que tiene que irse porque debe enviar el Paráclito. Y esto es como en resumen
diciendo es que todo lo que hemos hecho es para que llegáramos a esto, a que yo pudiera enviarles el Paráclito. Es como si Él estuvo preparando esas vasijas de barro, como las llama San Pablo, para que Él pudiese enviar ese tesoro sobre esas vasijas y lo pudieran llevar a todos los pueblos, a toda la gente. Y esta es una entrega extraordinaria del Espíritu, cómo el Señor prepara el camino para entregar el Espíritu a la humanidad por medio de sus apóstoles, y les habla con esa ternura, con ese cariño, para darles a entender que es lo más grande, que es lo más importante, que lo importante no es que Él se quede con ellos ahí, sino que al subir Él donde el Padre puede enviarnos la promesa, el Paráclito. Y cuando entendemos la trascendencia de esta invitación, nos damos cuenta que ese es el regalo inmenso que descendió del cielo, que está entre nosotros, ese reino de Dios que reina en nuestros corazones por medio de ese Espíritu que habita no solamente en nosotros por gracia santificante, pero que también se convierte en nuestra misión. Somos enviados con ese Espíritu a llevar este fuego, esta luz, esta sabiduría de Dios, este amor de Dios a todas las gentes por donde vayamos. Y ese sentido de la misión es el sentido que el mundo quiere apagar. Ustedes saben que vivimos en un mundo que el mundo nunca ha sido bueno, el mundo, la misma Iglesia, en el catecismo lo leemos de que el mundo es uno de los enemigos del hombre, y obviamente que se está refiriendo no a la creación, sino refiriéndose a un espíritu, porque el mismo Jesús dice, el príncipe de este mundo se llama Satanás. Obviamente que estamos hablando de un espíritu. El mundo en sí, en referencia, sería un espíritu que se centra en el materialismo, en el culto a la creación y no al Creador, en lo que es seréis como Dios, la caída de Eva, en lo que es el hombre diosificado. El hombre que cree que puede ser como Dios es Lucifer, que también pretende lo mismo y que sigue sembrándonos en el corazón la idea de que nosotros somos cuando nosotros no somos. Y ya sabemos que en esa conversación de Moisés con Dios desde la zarza ardiente, cuando le revela su nombre, se establece con mucha claridad que Él es el único que es. Y la caída nuestra es por pretender ser cuando no somos, y precisamente Jesús nos enseña cómo es que nosotros tenemos que alcanzar la vida alcanzándolo a Él, no alcanzándonos a nosotros mismos. Sabemos que todas las filosofías del mundo hablan de la realización personal, el edificarse en sí mismo. Todas las técnicas de control mental están amparadas en esas filosofías, y de ahí nacen todas estas ideologías perversas de hoy, que es la búsqueda de los derechos, mi espacio, mi vida, construidas en uno mismo, sin Dios. Entonces, esta presencia del Espíritu Santo para nosotros es demasiado importante descubrirla en Jesucristo, en su lenguaje, porque, claro, nosotros podemos encontrar Pentecostés en ese cuarto de arriba, en lenguas de fuego, y encontrar el misterio de esos apóstoles que andaban llenos de miedo, que 40 días que Jesús estuvo entre ellos resucitado, ninguno tuvo el valor de ir a contarle a nadie que había resucitado, porque no tenían esa fuerza del Espíritu Santo. Y conocemos todos esos eventos, la transformación de ellos, el discurso de Pedro desde el balcón, hablando y todos entendiéndole en todas las lenguas, cosas extraordinarias. Pero yo creo que lo que el Señor quiere también es que nosotros observemos cómo es que Él camina con nosotros para prepararnos para recibir ese Espíritu Santo. No es solamente que nosotros como católicos
nos unamos al discurso de Pedro y a los eventos que suceden después de que llega. El Señor quiere que nosotros nos unamos en el camino de donde está el Evangelio desarrollándose y creciendo entre los apóstoles y todos los que conocieron al Señor en esos 3 años de vida pública. Y nosotros debemos aprender a unirnos a ese camino, unirnos con Él desde ese momento para que también seamos preparados como vasijas para encontrar ese Pentecostés en nuestra vida. La Iglesia es santa y su liturgia es divina. Y esto debemos tenerlo muy claro, porque cada que tenemos la bendición de vivir un evento litúrgico más, como es un Adviento más, una Cuaresma más, todas estas fiestas de la Iglesia, tenemos que acordarnos que esto no es simplemente una tradición religiosa, que esto no es simplemente una cultura religiosa, una costumbre. Esto es un don de Dios, porque la vida nuestra es muy corta. Esto es tan solo un tránsito y esta es la preparación nuestra para el encuentro con el Señor. Esta es la preparación para las bodas con el Cordero y no podemos desperdiciar ningún momento en nuestra vida porque es muy corta. Precisamente la batalla espiritual en que nos encontramos es que el espíritu del mal solo quiere que estemos enfocados en nuestra vida terrenal. Ese es el trabajo del diablo. Por eso es que uno de los trabajos más subliminales del demonio es hacerse inexistente. El demonio no es muy popular en el lenguaje de nuestra iglesia hoy. Es más, no se debe hablar de él, no se debe hablar del pecado, del infierno, porque Dios es misericordia. Y precisamente todas las sectas están hablando de un Dios de prosperidad, de abundancia, de amor, un Dios que quiere que seamos felices en la tierra, que seamos ricos, que tengamos salud. Y ese es el evangelio que más apetece. Pero entendemos que las enseñanzas de Jesús son acerca de edificarnos en nuestras batallas en esta vida temporal con el amor de Dios, cargando nuestra cruz. Y no podemos olvidarnos que lo que quiere decir cargar la cruz es precisamente no estar enfocados en la comodidad, en el éxito, en el bienestar de la vida temporal, lo cual Dios nos lo puede dar también y no es un pecado aspirar a eso ni desearlo. Perdón, pero el sentido de la cruz va más allá de las comodidades de este mundo, de las metas de este mundo, de nuestras aspiraciones temporales. Y a eso me refiero, que el maligno quiere que nosotros nos enfoquemos tan solo en la temporalidad, porque así nos quita la preparación tan estricta que necesitamos para edificarnos como personas espirituales. Si Jesús durante toda esa catequesis de su vida pública habla de lo importante que es tener un sentido espiritual de la vida, es porque eso es lo más importante para nosotros. Dentro de las enseñanzas de San Pablo encontramos estas imágenes tan hermosas cuando él habla. Todo lo que es de la carne tiende hacia la carne, hacia el pecado. Lo que es del espíritu tiende hacia Dios. Y en algún momento habla de que parece como si el espíritu estuviese peleando con la carne, porque uno tiende hacia un lado y el otro hacia el otro. Y nuestra batalla es de unir esto, porque Jesús se convierte en un puente entre esta temporalidad y la eternidad, uniendo nuestra propia naturaleza interior, de esa naturaleza caída, con la naturaleza espiritual que busca la salvación, que busca la libertad, como se refiere también claramente acerca de la creación que se revuelca en dolores de parto esperando su libertad. Eso es lo que nosotros somos también,
nosotros nos estamos revolcando en medio de esta mortalidad, esperando nuestra libertad. Pero lo que sucede es que si nosotros entendemos la acción del Espíritu Santo, nos damos cuenta que este revolcarse buscando la libertad es un revolcarse con esperanza, porque conocemos la verdad, porque conocemos el camino, porque sabemos que triunfaremos si caminamos por ese camino y con esa verdad, y que tendremos vida eterna. Y esto transforma nuestra vida a pesar de las vicisitudes de esta vida, a pesar de los cambios extraordinarios que vivimos, tantas veces incluso sorpresivos, que parece que contradicen todo lo que nosotros aspiramos, anhelamos, planeamos. La vida puede darnos unas vueltas muy grandes, y precisamente Dios, en medio de todas esas vueltas, nos va moldeando. Entendemos cosas misteriosas, como por ejemplo, cuando leemos el libro de Job, vemos algo muy misterioso en esa conversación que tiene Dios con Satanás. Y además, como se inicia el libro hablando de que Dios se reúne con sus hijos, y entre esos llega Satanás. Y cuando le pregunta qué estaba haciendo, habla de que estuvo dando vueltas por la tierra, y le pregunta por su hijo Job. Y ahí entramos en una realidad que es trascendental, porque Dios le da permiso al demonio para probar a Job, y le quita todo, menos su vida. Pues estas enseñanzas no son simplemente la historia de Job. Esto es la pedagogía divina. La historia de Job es la historia de nosotros. Cuando usted lea las Escrituras, no se olvide de que no está leyendo tan solo la historia de los pueblos, la historia de la humanidad. Está leyendo la historia de su alma, porque nosotros todos somos parte de este destierro, somos parte de esta peregrinación hacia la casa del Padre, y todos nosotros estamos edificados dentro de esa misma gracia cuando caminamos con Dios. Y por lo tanto, el Señor nos moldea a cada uno de nosotros en una forma extraordinariamente única. Precisamente cuando el Señor nos enseña lo importante que es el amor al prójimo, que lo establece como ese mandamiento increíblemente grande, lo enseña porque Él nos está mostrando que si nosotros aprendemos a descubrir lo que cada uno de nosotros somos, lo importante es que somos los unos para los otros, por ser únicos en la creación. El Señor no se repite en ninguno de nosotros. Y si eso es verdad, cada uno de nosotros somos un tesoro. Aún la gente que no nos quiere, aún la gente que nos hace daño, aún nuestros enemigos. Precisamente por eso el Señor enseña a amar a los enemigos, porque es que hay un secreto muy grande en el entender que cada uno de nosotros somos una oportunidad de crecimiento, somos un tesoro. Dios actúa a través de cada uno de nosotros en una forma extraordinariamente única, y para eso se necesita escucha. Necesitamos aprender a escuchar para poder descubrir el lenguaje de Dios entre los hombres, entre nosotros. Él habla a través de cada uno de nosotros, se expresa. También el enemigo, vemos un pasaje importante de esto cuando Pedro le pide al Señor que no se permita crucificar, que no se crucifique. Y ya sabemos qué le dice el Señor: apártate de mí, Satanás. Y sabemos que no está llamando a Pedro Satanás, pero Él está hablando a una fuerza espiritual que se manifiesta a través de Pedro. Eso es algo digno de estudiar con cuidado. ¿Qué es lo que sucede ahí? ¿Por qué el Señor utiliza una respuesta tan fuerte hasta el punto de llamar Satanás las palabras que fluyen de la boca de Pedro? Y Pedro, aquel en quien va a edificar la iglesia, uno de sus apóstoles más importantes, más
especiales, porque vemos como Pedro, Juan y Santiago siempre son escogidos por el Señor para eventos extraordinarios, no porque Él tuviera preferencias, pero porque Él tenía misiones y Él a unos les encargaba unas cosas, a otros otras, pero a estos tres en particular les encargó una trascendencia especial, como Getsemaní, como el monte Tabor con la transfiguración y así. Y entonces en esta conversación el Señor muestra cómo es que a través de nosotros también se puede manifestar un espíritu del mal que trate de atajar el crecimiento nuestro, que trate de atajar la obra de Dios entre nosotros, y por eso siempre nos debemos cuidar. Nuestro corazón debe estar en vigilancia siempre, porque debemos siempre tener ese cuidado, esa meticulosidad de descubrir qué espíritu está hablando a través de nosotros, qué espíritu está hablando en nuestro corazón, qué espíritu está manifestándose en nuestros pensamientos, sentimientos, emociones, pasiones. Es importante tener claridad en esto. San Juan dice, asegúrate que sepas qué espíritu habla a través de esa persona, porque ese discernimiento de espíritus es parte de nuestra batalla espiritual. Y otra cosa importante, si vamos a hablar del Espíritu Santo, si vamos a hablar del Espíritu Santo, tenemos que entender que el Espíritu es la luz, el consolador, la vida, el camino que el Señor nos señala y por el cual caminamos, por esa luz que desciende de lo alto por medio de ese amor del Paráclito. Y ese Espíritu es precisamente la muestra de que estamos en batalla, porque estamos ciegos al mundo espiritual y necesitamos la luz de Dios para caminar entre estas tinieblas. Y si no entendemos de que estamos en las tinieblas, entonces ¿cómo vamos a hacer para llegar a la luz? ¿Cómo vamos a hacer para conocer la luz y la necesidad de tener luz? Esa luz tan solo la conseguimos con el amor de Dios, y el amor de Dios tan solo se manifiesta en nosotros por medio de su Espíritu, y el Espíritu es el que transforma y llega a concebir este misterio, la transustanciación, y nos da la fuerza más grande de alimento de ese cuerpo y sangre del Señor para pelear la batalla contra las tentaciones, fortalecer esta carne y someterla a Dios en obediencia y caminar sin miedo enfrente de todo lo que tenemos que enfrentar en esta vida. Sabemos que uno de los obstáculos más grandes para nosotros alcanzar el crecimiento espiritual es la pesadez de esta carne, es la presencia de la propuesta temporal del mundo, es precisamente la incapacidad que tenemos de levantarnos por encima del polvo de la pereza espiritual, donde nosotros de pronto alcanzamos a llegar a la religión y de repente de la religión no saltamos al espíritu, y mucha gente alcanza a llegar hasta la religión, y vemos el fariseo que presenta a Jesús en el Evangelio que llega hasta la religión, pero no entra al amor, y es común encontrar esto, pero no es porque vamos a juzgar ese que entró a la religión, porque ese es un paso, hay que darlo. Lo que vamos a hacer es que tenemos que ayudarnos entre nosotros y acordarnos que hay que hacer más. Tenemos que caminar mucho más allá de la religión. La religión sola no nos entra al cielo. La prueba está que las exhortaciones de Jesús a sus judíos eran muy fuertes. Una persona que no entienda bien su lenguaje pensaría que no los quería, y resulta que los quería más que a todos. Los judíos eran a quienes más amaba, incluso al principio, en sus primeras apariciones entre la gente en su vida pública, hablaba que había venido solo por ellos. Esa es la conversación que tiene con una mujer pagana que le pide ayuda,
y resulta que no, Él vino por todos, pero Él se va extendiendo en su espíritu mesiánico, llegándole a todos. Pero es importante tener claro de que nosotros no podemos dejarnos engañar del maligno, porque el maligno quiere que nosotros nos quedemos en la religión y que de ahí no trascendamos. Y entonces muy fácilmente nos contentamos con la ley, con el cumplimiento de la ley y sus preceptos, y aprendemos a cumplir con lo que la Iglesia nos pide. Alcanzamos a caminar con la religión, pero no es suficiente. Por eso es que cuando hablamos del Espíritu Santo, tenemos que hablar de la catequesis más trascendental de Jesús, que es espíritu, espíritu. Él habla de espíritu siempre, y por eso siempre se va a hablar con el Padre, y el Padre nadie lo ha visto, y Él lo testifica, y está hablando ¿con quién? Con un Padre invisible, está hablando con espíritu, está dirigiéndose hacia lo eterno, siempre elevando la atención de todos hacia donde Él mira. Y esto es lo que debemos tener claro para que no nos quedemos aterrizados tan solo en esta naturaleza temporal, en nuestra humanidad física, en todo lo que es instintos, sentidos, razón, apetitos, la forma en que nos proyectamos nosotros, que no nos quedemos atrapados ahí, porque eso también puede ser parte de la religión en la cual estamos, sin que tengamos verdaderamente esa disciplina de estarnos edificando en el Espíritu. Y ustedes saben que cuando se habla de Espíritu, se habla del amor de Dios, porque estamos hablando del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y para poder entender qué es Espíritu Santo, primero debemos entender qué es amor, el verdadero amor. Cuando leemos a 1 Corintios 13, el himno de la caridad de San Pablo, nos damos cuenta cómo es que el Espíritu Santo a través de San Pablo presenta la condición de todas las virtudes y muestra cómo es que nada, absolutamente nada, por bueno que sea, tiene trascendencia si no hay amor. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que es que todo tiene que tener el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, que es el amor. Sin el Espíritu Santo no hay amor, no está Dios. Y ahí es donde debemos nosotros concentrarnos, edificarnos en el Espíritu de Dios. ¿Cómo hago yo para saber que el Espíritu de Dios está en mi corazón reinando y que yo le he dado todo el señorío al Espíritu de Dios? De la única manera es si yo me atrevo a medirme cuánto estoy amando. ¿Y cómo me mido yo para saber cuánto amo? Pues me mido porque me doy cuenta si el prójimo me duele. Ustedes saben que vivimos en un mundo globalizado, intercomunicado, en el cual la vida del prójimo se puede convertir en un video y podemos llegar a convertirnos en personas totalmente insensibles al dolor ajeno, porque vemos el drama del dolor ajeno en las noticias como un video, y ya ni nos duele todo lo que sucede en el mundo día a día, porque es una película. Y este es el peligro de todo lo que vivimos hoy. Así como todo este desarrollo, esta tecnología, la ciencia, las bendiciones que Dios le da a la gente son buenas e importantes, de la misma manera siempre hay otro lado de la moneda, que es por donde el maligno puede utilizar todo lo que Dios nos da para destruirnos. Ustedes se dan cuenta que, como yo hablaba de la religión, él puede utilizar la misma religión para paralizarnos y no permitir que crezcamos espiritualmente. Eso es lo que hizo con los fariseos del tiempo de Jesús. Los tenía paralizados, no tenían amor y por lo tanto les había engrandecido en su religión, pero quitado el amor. Y esto es un trabajo muy astuto de las tinieblas. Y por eso
en el trato que tenemos con el prójimo es donde podemos medir el amor que tenemos en el corazón. Si nosotros no sentimos el dolor del prójimo, el Espíritu Santo no está exactamente en un incendio en nuestro corazón. Y esto es increíble porque oímos hoy en la iglesia muchísimo acerca del perdón. Y hay muchos ministerios que se enfocan en el perdón. Y sabemos que el perdón es algo demasiado importante, porque para perdonar hay que amar. Por lo tanto, el perdón viene del amor de Dios. Una persona que se atreva a perdonar es porque se ha atrevido a amar, y ahí comienza la salud. Por eso tanta gente se sana de enfermedades terribles solo con perdonar. Se conocen millones de testimonios acerca de la sanación de enfermedades físicas, mentales, aún espirituales, por el perdón. Yo conozco casos de exorcismos donde el exorcista se ha concentrado con la víctima en ayudarle a perdonar para que se debilite la fuerza de Satanás, la fuerza que los tiene esclavizados, encadenados, y a través del perdón se desata. Pero miren que cuando se habla del perdón, estoy hablando de una dimensión del perdón que tiene que ver con el prójimo en todo el sentido de la realidad de nuestra relación con él. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo en el que usted sale a la calle y se encuentra con mucha gente que de repente usted no tiene mucha compatibilidad con ellos, por raza, por cultura, por actitudes, por conductas, por cualquiera que sea la razón. Y no es tan sencillo uno vivir en este mundo globalizado con tanta gente que no es de nuestra selección personal y que todos debemos vivir juntos y que no hay escapatoria de que vamos a compartir esta vida con ellos, y de pronto, sin darnos cuenta, silenciosamente nuestro corazón se convierte en un corazón selectivo, y hay unos que amamos y otros que no. Hay unos que aceptamos y otros que no. Y hay unos que más o menos dejamos pasar. Pero esto todo nos marca el corazón. Esto marca el corazón. Porque cada acto de esos o nos disminuye como seres de Dios o nos aumentan. Nos aumentan solamente con el amor. Si nosotros amamos y nos esforzamos por perdonar a aquellos que no queremos, porque no nos gustan, porque no los entendemos, porque cualquiera que sea la razón, entonces si hacemos el esfuerzo, ahí encontramos lo que es redención, porque la palabra redención es precisamente el ayudarnos a resucitar de la muerte, del desamor, del pecado, de la ausencia de Dios. Entonces el Señor nos redime en cada acto, nos completa, porque nosotros estamos incompletos. Yo salgo a la calle y me encuentro con una persona que no puedo amar. Estoy incompleto, no estoy redimido en este acto. Esa persona no la puedo amar. Y el Señor, si yo me voy a Dios y si yo le muestro mi corazón y digo, mírame a mí, Señor, no puedo amar a esta persona. Ten compasión de mí, levántame, ayúdame, sácame de esta oscuridad, de este desamor. Y ese es el momento redentor, porque el Señor nos completa en lo que nos falta. Eso es redención. Redención es volvernos a completar, porque estamos incompletos por el pecado original. Estamos disminuidos como personas. La imagen de Dios se ha disminuido en nosotros, se ha deformado. Y la única forma de volver a rescatar esa imagen de Dios en que fuimos creados originalmente es rescatando el amor de Dios, y la forma más increíblemente asequible para nosotros para hacer eso es el prójimo. Esa es la forma más increíble. Si uno hace el esfuerzo
de preocuparse por eso, es mucho lo que crece. Por eso el que da y da incondicionalmente, crece y crece espiritualmente. Y porque es que el dar es el que nos edifica para el recibir la gracia. Y el espíritu de servicio es un don gigantesco que viene solo de Dios. Por eso en esa última cena, en ese lavado de los pies de los apóstoles, hay esa enseñanza increíblemente preciosa que pasa desapercibida a muchos cuando el Señor habla de yo soy el maestro, pero sin embargo les lavé los pies para enseñarles de que debemos lavarnos los unos a los otros, debemos ayudarnos los unos a los otros, debemos amarnos los unos a los otros. Y este amor no es el amor de estarnos abrazando, el amor del mundo, el amor de la carne, el amor emocional, el amor pasional, es el amor del corazón, el amor donde yo internamente tengo definida mi relación con el prójimo y yo me preocupo por él. Y sobre todo, yo me preocupo por su alma, por su salvación. Porque eso lo debemos tener claro. Miren ustedes cómo nos ama el Señor. Estamos reunidos aquí esta noche porque el Señor nos quiere salvar. Esa es la razón. El Señor siempre nos acuartela, nos llama, nos reúne, nos habla. Y es importante saber la urgencia que tiene el cielo de despertarnos, de que nos edifiquemos, de que crezcamos, de que estas alas del alma puedan estar fuertes para salir del nido, porque ya llegará la Madre Iglesia a sacarnos del nido en el funeral, y si no podemos volar, ¿dónde vamos a quedar? Uno de los actos más hermosos que hay en nuestro peregrinar es nuestro funeral, y también uno de los más trascendentales, porque ese ataúd que está acá y ese rito funeral es precisamente la Madre Iglesia con ese incienso lanzando esa ave para que huele a Dios. Y hay muchas que no tienen alas, y si se salvan les toca una situación muy difícil para crecer esas alas y poder alcanzar la altura donde debían haber volado. Pero la Iglesia ya los lanzó. Si no se elevaron es porque no hicieron lo que tenían que hacer. Y sin embargo la Iglesia, que es santa, que es buena, que tiene una liturgia divina, continúa orando por esos que no volaron y que de pronto están por ahí saltando y todavía no alcanzan a elevarse, que es un purgatorio que tiene sus complicaciones a diferentes niveles. Pero la obra del Espíritu Santo entre nosotros es una obra que el Señor quiere que entendamos, porque yo creo que cuando Jesús va a ascender al cielo y Él les instruye que no se vayan de Jerusalén y que se queden ahí orando en ese cuarto de arriba, esperando la promesa, ninguno entiende de qué está hablando el Señor. Sabemos que la Virgen María está totalmente ungida en una forma extraordinaria, pero también entendemos cómo la Virgen María parece estar descubriendo el misterio de su vida y el misterio de Dios en cada paso, ¿sí? Pero ella está preparada para dar cada paso en una forma muy diferente a nosotros. Sin embargo, ella va dando cada paso y descubriendo cada paso. O sea, todos estaban esperando algo que no entendían exactamente cómo iba a ser, hasta que tiembla la tierra y llegan estas lenguas de fuego y comienza esta iglesia a peregrinar. Y ese momento, esos 9 días de oración, esa novena en la que empieza a peregrinar la iglesia, donde la iglesia recibe ese fuego, es lo que nosotros debemos tener claro en nuestra vida cristiana, de cómo vamos a establecer esa novena en nuestra vida, porque esa novena es nuestra iglesia, nuestra religión, es nuestra doctrina, porque en esa novena está todo lo que el Señor insistió. Ahí está en esa novena del Espíritu Santo. Él insistió en que pusiéramos cuidado,
¿Qué era lo que Él estaba haciendo? Él estaba preparándonos para que consiguiéramos alas para volar a donde Él se iba a prepararnos un lugar. Él sabía y nos demostró que nosotros estábamos abajo y Él bajó a enseñarnos. Pero cuando se fue, ascendió y nos dijo que nos esperaba allá. Pero sabía que nosotros no podíamos salir de acá a no ser de que tuviésemos el Paráclito, y por eso Él dijo que tenía que enviarlos, y era lo más importante, enviar ese Espíritu Santo. Entonces tenemos cada uno de nosotros que prepararnos bien para que podamos tener esa efusión del Espíritu Santo, que son nuestras alas. Ese Espíritu es el que nos va a elevar hacia la gloria del Señor, el Espíritu Santo. Y tenemos que unirnos a Él. Y la única forma de unirnos al Espíritu Santo es con el amor. No hay otra forma. Pero hay que tener un cuidado increíble. Yo soy un producto humano de los años 60. O sea, yo viví la cultura de los hippies, la cultura del amor. El amor humano, la prostitución de la palabra amor. Cuando esta cultura de la muerte tomó el amor y lo prostituyó. Y yo viví esa prostitución por muchos años. Y hoy puedo decir qué peligroso que es confundir ese amor humano con el amor divino. Qué peligroso que es confundir ese amor de la carne con el amor del Espíritu. Hay que tener cuidado porque este mundo nos ha enseñado a ser carnales y a vivir el amor carnal, el amor humano. Y por eso hoy, tanto en la iglesia como en el mundo, lo que reina es el respeto humano. ¿Por qué? Porque es un amor humano lo que se comparte, no el temor de Dios. Y esto es lo que falta en la iglesia hoy, temor de Dios. Estamos llenos de respeto humano. Y des en cuenta que gran parte de las razones por las cuales se ha disminuido la catequesis de nuestra iglesia es porque no queremos asustar a nadie, no queremos ofender a nadie, no queremos desacomodar a nadie, porque las personas son más importantes que la palabra de Dios. Y ahí se pierde el Espíritu Santo. Y cuando la iglesia ahuyenta al Espíritu Santo de su corazón, la iglesia se pervierte, se mundaniza, y por eso tenemos los problemas que tenemos hoy en el clero, en la vida religiosa, en los laicos, una iglesia mundanizada. Sin embargo, Dios siempre está entre nosotros y Él mantiene sus remanentes, sus santos, su gente fiel, aquellos que les duele, los que se preocupan por la salvación de las almas, y esos son los que continúan llevando esta iglesia peregrina a través de los tiempos. La iglesia ha vivido tiempos muy difíciles y este no será el único, pero sabemos que la batalla es ardua, el demonio está furioso porque su tiempo cada vez se le acaba más, y entonces estamos enfrentados a fuerzas espirituales muy terribles. Cada vez se nota que la actividad del mal es mucho más agresiva y más extrovertida, más expuesta. Los parlantes del infierno están prendidos a todo volumen por toda la tierra. Lo que antes vivía entre el subterráneo ahora vive en las terrazas y habla desde los tejados. Y esto todo es una alarma para nosotros que vivimos aquí en esta realidad de hoy y que somos llamados a vivir esta milicia de hoy y a ser responsables de la iglesia de hoy, y que el Señor nos va a pedir cuentas de la iglesia de hoy, porque Él nos la dio a nosotros y nos la confió y nos enlistó en el ejército de Dios de hoy. Nosotros no podemos vivir en lo que hicieron los demás o lo que van a hacer más adelante. Nosotros responderemos por lo que estamos haciendo hoy, y todo lo que estemos haciendo hoy con la iglesia del Señor son nuestras cuentas ante el Señor. Yo al principio les di una breve
presentación de la experiencia mística que yo tuve con el Señor. Y yo me gasto mi vida todos los días dándole vueltas a este mundo por dentro de la Iglesia Católica, porque es lo más importante que yo pueda hacer en este corto tiempo que pueda tener, y es gastándome la vida diciéndole a la gente: tenemos que despertarnos. Esto es en serio. Nuestra vida es a vida o muerte. Estamos enfrentados a una batalla espiritual entre el bien y el mal. Esto no es un chiste. No podemos dormirnos. Es muy fácil abandonarnos en el mundo, abandonarnos en nosotros mismos, olvidar la batalla en que estamos. Y esto es muy peligroso, porque es lo que el espíritu del mal quiere que hagamos. Tenemos que levantarnos de esta pereza en que el mundo nos siembra y volvernos militantes, convertirnos en personas que vivan la realidad de Dios en cada momento de nuestra vida. Que el Señor verdaderamente habite en nosotros, que se pueda sentir, que se pueda ver, que sea una realidad de que nosotros somos de Dios. Y esto, en un mundo de tinieblas y perverso como este, es nuestra misión. Eso es lo que necesitamos hacer. Y ustedes saben que uno de los descansos más grandes que uno tiene es encontrar una persona santa, una persona que cree en Dios, que obedece a Dios, que camina con Dios, que tiene la sonrisa del Espíritu Santo, que tiene la docilidad, la pequeñez, la humildad del Espíritu Santo. Y esto es una dicha grande, y esa dicha la debemos vivir cada uno de nosotros, y la debemos entregar a todos los que Dios coloca en nuestro camino, sin importar las dificultades de esta vida. Porque el don más grande que Dios nos puede dar es que en medio de nuestras luchas, de nuestros sufrimientos, dificultades, batallas o desiertos de indiferencia y dureza de corazón, estemos todavía confiando, trabajando para nosotros vivir nuestra fe. Eso es importante tenerlo claro, porque viviremos tantos cambios, viviremos tantas cosas, pero nunca podemos quitar el norte de Dios de nuestro corazón. Siempre tenemos que caminar con el Señor, sin importar en qué estamos, y sobre todo convertirnos en verdaderos soldados, y no en llorones, en lamentadores, en quejumbrosos, sino en gente valiente, gente que camina para adelante con Dios a pesar de todo. Eso, se necesita ese tipo de católico en la iglesia hoy, no el católico cómodo, perezoso, lamentador, quejumbroso, sino el católico valiente, el católico que no es llorón, el católico que tiene esperanza, el católico que tiene la capacidad de presentar la verdad a tiempo y destiempo, siempre con caridad, pero sin miedo, y siempre testificando la verdad con ese temor de Dios. Eso es lo que necesitamos. Ustedes saben que hay católicos que jamás bendecirían su comida en un restaurante, porque el respeto humano es demasiado grande. A lo mejor tampoco la bendicen en la casa, pero yo estoy hablando de cosas muy pequeñas, cosas insignificantes, pero que ante el cielo no son insignificantes, porque la luz a la que nosotros somos llamados se entrega en cada uno de nuestros actos, en cada uno. Nosotros llevamos a Dios en la forma en que caminamos, en la forma en que pensamos, en la forma en que sentimos, en la forma que dormimos, en la forma en que nos levantamos, en la forma en que comemos, en la forma en que nos vestimos, en la forma en que anhelamos, aspiramos. En todo eso llevamos a Dios, llevamos el Espíritu Santo, o en todo eso tenemos ausencia de Dios. Y por eso debemos estar constantemente vigilantes y entender que esto se va a acabar pronto y que al final vamos a estar ante el Señor. Y ahí está la cuenta de nuestra vida. Ese libro de la vida se abrirá y no habrá reversa, no podemos cambiar nada. Hoy es el día.
estamos en la gracia, podemos cambiar todo. El Señor nos da la bendición de transformarnos. Así como Él nos creó en un instante podemos cambiar nuestro corazón. Se toma el sí, tenemos que darle el sí al Señor y convertirnos en personas verdaderas, personas que vivan la verdad que el Señor reveló. Por eso es tan hermoso leer la vida de los santos y encontrar la conversión de San Francisco de Asís y cómo él se va con la palabra y dice, esto es lo que hay que hacer, aquí hay que hacer es lo que el Señor dice, porque ¿qué otra cosa voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer otra cosa? Y así lo hace San Ignacio Loyola y lo hacen cuántos santos que con la palabra encontraron la verdad y dicen, ¿qué otra cosa voy a hacer? Es que esto es lo que tengo que hacer. Si esta es la verdad, si esta es la palabra de Dios, ¿qué otra cosa tengo que hacer? Y es importante que eso esté claro en nuestro corazón, que no seamos tibios ni mediocres, que seamos de verdad. Miren ustedes lo que hay afuera. Este mundo no podría estar más perdido. Y no podemos sentarnos a hablar de eso, de lo terrible que está. No, los soldados no hablan de lo terrible que son los soldados enemigos. Los soldados hablan de avanzar para tumbar tinieblas. Y eso es lo que tenemos que hacer. ¿Y cómo avanzamos? Pues con la conversión del corazón. Avanzando con firmeza, creyendo en Dios. Los demonios huyen cuando camina un instrumento eucarístico como nosotros, lleno de Dios. Se esparcen las tinieblas, se desaparecen. Ellos no resisten la luz. Nosotros, cada uno de nosotros puede limpiar terrenos inmensos solo con caminar, porque vamos con Dios, llevamos al Señor. Y es una luz que nadie puede apagar y las tinieblas no lo soportan. Y esa es la libertad que nosotros debemos llevar. Esa libertad, somos llamados a eso, somos vasijas que llevan el tesoro, como dice San Pablo, que es una imagen preciosa de lo que realmente podemos ser, que somos llamados a hacer eso, gracias al Espíritu Santo. Pues voy a pedirle al Señor su palabra para sellar todo lo que aquí hemos hablado con la palabra del Señor. Y les voy a leer a ustedes de la epístola a los Gálatas en el capítulo 5, versículo 1, y dice, conclusión, la verdadera libertad cristiana. Para ser libres nos ha liberado Cristo. Manteneos pues firmes y no os dejéis oprimir nuevamente bajo el yugo de la esclavitud. Soy yo, Pablo, quien os lo dice. Si os circuncidáis, Cristo no os aprovechará nada. De nuevo declaro a todo hombre que se circuncida que queda obligado a practicar toda la ley. Habéis roto con Cristo todos cuantos buscáis la justicia en la ley. Habéis caído en desgracia. En cuanto a nosotros, por el Espíritu y la fe, esperamos la justicia anhelada. Porque siendo de Cristo Jesús, ni la circuncisión ni la incircuncisión tienen eficacia, sino la fe que actúa por la caridad. Corríais bien. ¿Quién os puso obstáculos para que no siguieras la verdad? Semejante persuasión no proviene de aquel que os llama. Un poco de levadura hace fermentar toda la masa. Por mi parte, confío en el Señor que no cambiaréis de actitud, pero el que os perturba, quien quiera que sea, cargará con su sentencia. En cuanto a mí, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué soy perseguido? Pues se acabó ya el escándalo de la cruz. Ojalá que se mutilaran los que os perturban. Palabra de Dios. Pues yo le doy muchas gracias a Dios por la bendición y la oportunidad que me ha dado de estar con ustedes, de compartir nuestra fe, que es tan preciosa, y de también haber estado unidos, que de por sí estar unidos ante el Señor que está aquí en este sagrario, en este templo, es pues el pueblo de Dios que acude a su misericordia, a su amor, pidiéndole unción, pidiéndole santidad, pidiéndole sabiduría y sobre todo pidiéndole perdón
por todo lo que no hacemos bien, pero que Él, que conoce los corazones, que se apiada de nosotros y que nos ha reunido esta noche, nos bendiga a todos y bendiga lo que cada uno de ustedes trae en su corazón en este momento. Solo Dios conoce las luchas de cada uno de nosotros y seguramente que todos viviremos muchas cosas que no todas las veces las podemos solucionar solos y no todas las veces pensamos que podemos salir de ellas, y así es como Dios actúa en nuestra vida, llegando a transformarnos, llegando a bendecirnos, a ungirnos, y eso es lo que le pido a Dios para todos ustedes, esa bendición que les dé fortaleza y luz y esperanza. Amén.